La tarde caía sobre Badajoz, junto a una lluvia persistente que empapaba las calles y convertía los cristales del Hospital Regional Universitario en lienzos de agua difusa. Dentro, el bullicio habitual se mezclaba con el sonido amortiguado de la tormenta. Pilar Jiménez organizaba los expedientes en el mostrador de enfermería cuando levantó la vista y se encontró con unos ojos grandes y asustados que apenas sobresalían por encima del mostrador. Una niña pequeña, completamente empapada, con el cabello oscuro pegado a la frente y la ropa chorreando, formando un pequeño charco en el suelo reluciente. ¿Puedo ayudarte, pequeña?, preguntó Pilar con la voz amable que reservaba para los momentos difíciles. En sus 20 años como enfermera, había aprendido a reconocer cuando alguien necesitaba algo más que atención médica. La niña apretó los labios, conteniendo un temblor. «He venido a ver a mi padre por última vez», dijo con una serenidad impropia de sus 9 años, «pero nadie cree que soy su hija». El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber incluso el sonido de la lluvia. Pilar sintió una punzada en el pecho, esa intuición que nunca le fallaba. Rodeó el mostrador y se agachó frente a la pequeña. «Me llamo Pilar. ¿Y tú?» «Sofía. Sofía Navarro. Estás empapada, Sofía. Primero vamos a secarte y después hablaremos de tu padre, ¿de acuerdo?» En la sala de descanso del personal, Pilar envolvió a la niña en una manta térmica mientras le secaba el cabello con una toalla. Sofía permanecía en silencio, con la mirada fija en la ventana por donde se veían las luces de la ciudad difuminadas por la lluvia. «¿Cómo se llama tu padre, Sofía?» «Javier Duarte», respondió sin dudar. Pilar contuvo la respiración. Javier Duarte no era un paciente cualquiera. Era uno de los empresarios más prominentes de Extremadura, propietario de varias fincas de producción agrícola y patrocinador principal del hospital. Había ingresado hace 3 días tras sufrir un colapso durante una reunión de negocios. «¿Y cómo has llegado hasta aquí sola?» «En autobús. Mi madre me dio las instrucciones, pero está muy enferma para acompañarme». Cada palabra de Sofía resonaba con una verdad que Pilar no podía ignorar. La franqueza en su mirada, la determinación en su barbilla temblorosa. «Espérame aquí», le dijo, dejándole un chocolate caliente entre las manos. «Voy a comprobar algo». En el pasillo, Pilar consultó el registro. La esposa de Javier Duarte, Beatriz Montalvo, apenas se había separado de su habitación en los últimos días. Conocida por su trabajo con fundaciones benéficas y su impecable imagen pública, Beatriz era tan respetada como temida en ciertos círculos. Pilar dudó frente al ordenador. Lo correcto sería llamar a servicios sociales. Una niña sola, una historia improbable sobre ser la hija ilegítima de un hombre importante. Pero algo en el fondo de su experiencia, esa mezcla de intuición y conocimiento que solo dan los años tratando con personas en sus momentos más vulnerables, le decía que debía investigar más. Revisó la ficha familiar de Javier Duarte. No había mención de otros hijos aparte de los 2 que tenía con Beatriz, ambos estudiantes universitarios en Madrid. Sin embargo, al verificar su historial médico, Pilar notó un detalle curioso. Javier había solicitado específicamente pruebas de compatibilidad genética hacía años, sin explicación médica aparente. Cuando regresó a la sala, encontró a Sofía exactamente donde la había dejado, pero había sacado una fotografía arrugada del bolsillo de su chaqueta húmeda. «¿Es tu padre?», preguntó Pilar sentándose junto a ella. Sofía asintió. La fotografía mostraba a un Javier Duarte más joven, sonriendo junto a una mujer hermosa en lo que parecía ser un jardín. «Es mi madre», explicó Sofía. «Trabajaba cuidando sus jardines. Dice que se querían mucho, pero que la señora Beatriz los descubrió y la echó». Pilar observó con más atención la fotografía. La mujer de la imagen tenía rasgos similares a los de Sofía. Los mismos ojos expresivos, la misma curva en la sonrisa. «Mi madre está muy enferma», continuó Sofía con voz temblorosa. «No tenemos dinero para medicinas. Dice que mi padre no sabe lo mal que estamos, que nunca le dejaron decírselo». La lluvia arreció contra las ventanas como un eco de la tormenta que Pilar presentía se avecinaba. Su instinto le decía que esta niña decía la verdad, pero ayudarla significaría enfrentarse a una de las familias más poderosas de la región. «¿Dónde vive tu madre, Sofía?».
En el barrio de San Roque, en un piso pequeño. Antes vivíamos mejor, pero el dinero se acabó. Mamá dice que firmó unos papeles y que no puede hablar con nadie sobre mi padre. Pilar tomó una decisión en ese momento que cambiaría el curso de muchas vidas, incluida la suya. Se quitó la placa identificativa y la guardó en el bolsillo. Vamos a hacer algo, Sofía. No puedo llevarte directamente con tu padre ahora mismo, pero te prometo que investigaré tu historia. Si es cierta, te ayudaré a verlo. ¿Confías en mí? La niña la miró largamente antes de asentir. No era la primera vez que un adulto le hacía una promesa, pero algo en la mirada firme de Pilar era diferente. Mientras tanto, necesito saber cómo contactar con tu madre. Y necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre ella y tu padre. Durante la siguiente hora, en esa pequeña sala de descanso, mientras la tormenta otoñal sacudía Badajoz, Sofía compartió con Pilar fragmentos de una historia de amor prohibido, de secretos guardados y de un dolor silencioso que había atravesado años. Pilar tomó notas mentales, conectando puntos, formulando un plan. Lo que no sabía era que al otro lado del hospital, Beatriz Montalvo recibía una llamada de seguridad. Una niña había preguntado por su marido, afirmando ser su hija. El rostro perfecto de la socialite se tensó en una máscara de fría determinación mientras ordenaba encontrar y expulsar a la intrusa de inmediato. La tormenta que se cernía sobre Badajoz no era nada comparada con la que estaba a punto de desatarse dentro de aquellas paredes. El doctor Ignacio Torres recorría los pasillos del hospital con la energía de quien aún no ha sido doblegado por el peso de la rutina. Recién incorporado tras completar su especialidad en Madrid, observaba todo con ojos frescos. Cuando dobló la esquina hacia la sala de descanso, se sorprendió al encontrar a Pilar Jiménez, cuya reputación de enfermera incorruptible ya había llegado a sus oídos, hablando en susurros con una niña pequeña. «Perdón, no quería interrumpir», dijo retrocediendo. «No se preocupe, doctor Torres», respondió Pilar con formalidad. «Estábamos terminando». Ignacio notó que Pilar se interponía sutilmente entre él y la niña, como un escudo protector. Sus años de formación le habían enseñado a leer el lenguaje corporal, y aquello era claramente una postura defensiva. «¿Todo bien?», preguntó con genuina preocupación. Pilar dudó un instante, evaluándolo. En sus ojos Ignacio vio el cálculo rápido de riesgos y posibilidades. «De hecho, doctor, quizás pueda ayudarnos, en privado». Mientras Pilar le explicaba la situación en el pasillo, manteniendo un tono bajo y profesional, la expresión de Ignacio pasó de la sorpresa al escepticismo y finalmente a una cauta curiosidad. «¿Sabes lo que estás sugiriendo, Pilar? Javier Duarte no es cualquier paciente. Su familia tiene influencia suficiente para complicarnos la vida a ambos». «Lo sé perfectamente», respondió ella. «No te pido que te involucres. Solo necesito que distraigas a la señora Montalvo durante unos minutos para que pueda llevar a Sofía a un lugar seguro antes de que seguridad la encuentre». Ignacio miró a través del cristal de la puerta, donde la pequeña Sofía esperaba con la dignidad silenciosa de quien ha aprendido a ser invisible. «¿Y si la niña miente?» «Mi instinto me dice que no, pero lo comprobaré. Tengo contactos en el registro civil. Si me equivoco, yo asumiré toda la responsabilidad». El joven médico respiró hondo. En apenas 2 semanas de trabajo, ya había notado cómo funcionaban las dinámicas de poder en el hospital. Como ciertos apellidos, abrían puertas que para otros permanecían cerradas. «De acuerdo, pero quiero estar al tanto de lo que descubras». Mientras Ignacio se dirigía a la habitación de Javier Duarte, con un pretexto médico elaborado apresuradamente, Pilar sacó a Sofía por una salida secundaria. La lluvia había amainado, dejando el aire cargado de esa humedad espesa característica de Badajoz en otoño. «Te llevaré a casa con tu madre», le dijo a la niña mientras detenía un taxi. «Y mañana empezaré a investigar». En el pequeño apartamento de San Roque, Pilar conoció a Marta Navarro. Demacrada por la enfermedad, pero con una dignidad intacta, la mujer confirmó la historia de su hija. Había sido la jardinera principal en la finca La Encina, propiedad de los Duarte, donde había mantenido una relación con Javier durante más de 1 año. «Nunca busqué su dinero», afirmó Marta con voz débil desde el sofá, que hacía las veces de su cama. «Pero cuando Beatriz descubrió lo nuestro,
Me obligaron a firmar un acuerdo, una suma que parecía enorme entonces, a cambio de mi silencio y mi desaparición. ¿Javier sabía del embarazo? Se lo dije justo antes de que Beatriz nos descubriera. Parecía feliz. Dijo que encontraríamos una solución, pero después de que me despidieran, nunca pude volver a contactar con él directamente. Sus abogados manejaron todo. Pilar estudió el apartamento. Las paredes desconchadas, la humedad en las esquinas, los medicamentos genéricos alineados junto a un vaso de agua. La dignidad en la pobreza siempre le había parecido más admirable que la ostentación en la riqueza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué enviar a Sofía al hospital después de tantos años? Marta cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. El dinero se acabó hace tiempo. Mi enfermedad. Los médicos dicen que es grave. Sofía necesita a su padre. Merece la oportunidad de conocerlo al menos una vez. Esa noche, en su pequeño piso cercano al hospital, Pilar no pudo conciliar el sueño. Repasaba mentalmente los pasos a seguir, los riesgos, las posibles consecuencias. 20 años de carrera impecable podrían desvanecerse si se equivocaba, pero la imagen de Sofía, con su determinación silenciosa y sus ojos llenos de esperanza, no la abandonaba. A la mañana siguiente, Ignacio la esperaba en la cafetería del hospital en una mesa apartada. La señora Montalvo ha presentado una queja formal, dijo sin preámbulos. Seguridad está buscando a la enfermera que ayudó a una impostora. No ha dado tu nombre, pero es cuestión de tiempo. ¿Cómo está Javier Duarte? Estable. Su colapso no fue un infarto como se rumoreaba, sino agotamiento extremo combinado con hipertensión no tratada. Estará en observación unos días más. Pilar asintió, procesando la información. Hay algo más, añadió Ignacio, inclinándose hacia adelante. Revisé su historial con más detalle. Hace 7 años solicitó pruebas de compatibilidad genética para un posible trasplante de médula ósea, aunque él no padecía ninguna enfermedad que lo justificara. 7 años, Sofía tiene 9. Exactamente. Y otra cosa curiosa, en su testamento vital, actualizado hace 5 años, hay una cláusula específica sobre donación de órganos que incluye una frase peculiar, prioritariamente para familiares directos, incluidos aquellos no reconocidos legalmente. Los ojos de Pilar se iluminaron. Era una pista pequeña pero significativa. Javier Duarte, a su manera, había intentado proteger a su hija no reconocida. ¿Por qué me ayudas, Ignacio? Apenas me conoces, y esto podría perjudicarte profesionalmente. El joven médico guardó silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Mi padre también era hijo no reconocido de un hombre importante. Vivió toda su vida bajo la sombra de ese rechazo. Nadie merece crecer así, sintiendo que su existencia es un secreto vergonzoso. El vínculo que se formó entre ellos en ese momento, en esa cafetería de hospital rodeados del ajetreo matutino, fue sutil, pero profundo. Un entendimiento silencioso, una alianza forjada en valores compartidos. Necesitaremos pruebas, dijo Pilar finalmente. Y tiempo. Si Beatriz Montalvo descubre que estamos investigando, utilizará toda su influencia para detenernos. Entonces debemos ser más listos que ella, respondió Ignacio con una chispa de determinación en los ojos. Y creo que sé por dónde empezar. Mientras tanto, en la mansión de los Duarte en las afueras de Badajoz, Beatriz Montalvo contemplaba el jardín desde la ventana de su despacho. Los rosales, ahora descuidados desde la partida de Marta años atrás, se combaban bajo el peso del agua de lluvia. En su mano sostenía una fotografía arrugada de una niña de unos 5 años, extraída de un álbum secreto que guardaba bajo llave. Las palabras de su asistente resonaban en su mente. Era idéntica a él, señora. Los mismos ojos, la misma expresión, no hay duda. Beatriz depositó la fotografía en un cajón y lo cerró con firmeza. No permitiría que el pasado regresara para amenazar todo lo que había construido. Ya se había deshecho de una jardinera impertinente años atrás. Ahora se aseguraría de que ni la madre ni la hija volvieran a acercarse a su marido. Con dedos fríos, marcó el número de su abogado. La tormenta que había comenzado con la aparición de una niña empapada en la recepción del hospital estaba lejos de amainar. De hecho,
apenas empezaba a formarse. Las semanas siguientes se convirtieron en un delicado juego de equilibrios para Pilar. Durante el día, mantenía su rutina hospitalaria con la profesionalidad que la caracterizaba. Por las noches, junto a Ignacio, construía meticulosamente el caso de Sofía. Habían establecido un sistema. Él monitoreaba la condición de Javier Duarte y los movimientos de Beatriz Montalvo dentro del hospital, mientras Pilar investigaba el pasado y visitaba regularmente a Marta y Sofía, llevándoles lo que su modesto salario le permitía compartir. En uno de esos atardeceres en el apartamento de San Roque, mientras Sofía hacía los deberes en la pequeña mesa de la cocina, Marta entregó a Pilar una caja desgastada. «Son las únicas pruebas que conservé», murmuró, sentándose con evidente esfuerzo. «Cartas, algunas fotografías, regalos pequeños que Javier me hizo durante nuestro tiempo juntos». Pilar examinó el contenido con cuidado reverencial. Entre los objetos, encontró una nota manuscrita que confirmaba el embarazo, con una respuesta entusiasta de Javier garabateada al margen. «Esta es la mejor noticia de mi vida. Encontraremos la manera. ¿Por qué no luchaste más, Marta? Con estas pruebas podrías haber exigido reconocimiento para Sofía». La mujer desvió la mirada hacia su hija, absorta en sus ecuaciones matemáticas. «El miedo. Los abogados de Beatriz me amenazaron con quitarme la custodia si hablaba. Dijeron que una jardinera soltera sin recursos no tenía oportunidad contra ellos, que demostrarían que yo era una oportunista, una madre inadecuada. Yo solo quería proteger a mi hija». Aquella noche, Pilar compartió los hallazgos con Ignacio en su pequeño apartamento. El joven médico examinaba las fotografías y documentos esparcidos sobre la mesa mientras Pilar preparaba un té en la cocina. «Esto es suficiente para iniciar un proceso legal de reconocimiento de paternidad», comentó Ignacio. «Pero enfrentaríamos a un equipo de abogados corporativos despiadados. Y además Javier aún no sabe nada», completó Pilar, regresando con 2 tazas humeantes. «Y su salud es frágil». Se había creado entre ellos una camaradería nacida de la complicidad y el respeto mutuo. Trabajaban juntos con la fluidez de quienes comparten no solo un objetivo, sino una visión del mundo. A veces, cuando el cansancio aflojaba las defensas, Pilar se sorprendía observando a Ignacio más tiempo del necesario, notando la forma en que sus ojos se arrugaban al sonreír, o cómo un mechón rebelde caía sobre su frente cuando se concentraba en algún documento. «Tenemos que encontrar una manera de que Javier conozca a Sofía sin que Beatriz pueda impedirlo», dijo Ignacio, inconsciente del escrutinio. «Pero la señora Montalvo apenas se separa de su habitación y cuando lo hace, deja instrucciones estrictas sobre las visitas». Pilar dio un sorbo a su té, pensativa. «Quizás no necesitemos un encuentro físico, al menos no inicialmente. ¿Y si Javier pudiera ver a Sofía sin que ella estuviera presente? ¿Qué propones? Las fiestas de San Juan están próximas. La Plaza Mayor estará llena de celebraciones, hogueras, bailes tradicionales. Podríamos llevar a Sofía, tomarle fotografías disfrutando como cualquier niña y encontrar la manera de mostrárselas a Javier». Ignacio sonrió, captando la idea de inmediato. «Y yo podría mencionarle casualmente lo hermosas que son las tradiciones extremeñas, mostrarle algunas fotos del ambiente festivo donde, oh casualidad, aparecería una niña con un asombroso parecido a él». Era un plan sutil, una semilla que plantarían en la mente de Javier, evitando las barreras que Beatriz había erigido. Mientras tanto, en el hospital regional, la administración había comenzado a notar las frecuentes consultas de Pilar e Ignacio sobre el caso Duarte. El director médico, un hombre pragmático cuya principal preocupación era mantener contentos a los benefactores del hospital, convocó a Pilar a su despacho. «Enfermera Jiménez, han llegado a mis oídos rumores preocupantes», comenzó, sin levantar la vista de unos papeles. «Parece que está usted involucrándose en asuntos personales del señor Duarte. La señora Montalvo ha expresado su malestar». Pilar mantuvo la compostura, aunque sentía cómo su corazón se aceleraba. «Director, solo estoy cumpliendo con mi deber de atención integral al paciente. Su deber es seguir protocolos, no investigar supuestas paternidades ocultas».
El hombre finalmente la miró, con ojos fríos pero no carentes de cierta compasión resignada. Pilar, lleva 20 años siendo una de nuestras mejores enfermeras. No tire por la borda todo eso por una cruzada personal. La familia Duarte dona millones a este hospital cada año. No son personas con las que convenga enemistarse. ¿Me está pidiendo que ignore a una niña que necesita ayuda? ¿Que haga la vista gorda ante una injusticia porque implica a alguien poderoso? El director suspiró, quitándose las gafas para frotarse el puente de la nariz. Le estoy pidiendo que recuerde dónde están sus prioridades profesionales. Este hospital atiende a miles de pacientes que dependen de los recursos que benefactores como los Duarte proporcionan. ¿Sacrificaría el bienestar de todos ellos por una causa particular? La pregunta golpeó a Pilar donde más dolía: su vocación de servicio, su compromiso con todos los pacientes. Salió del despacho con la sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era tan firme como antes. En casa contó a Ignacio lo sucedido. El joven médico la escuchó en silencio, sentado junto a ella en el pequeño sofá. «Te están presionando», concluyó, «y usarán tu sentido del deber como arma contra ti». «Es despreciable, pero no incorrecto», susurró Pilar. «¿Tengo derecho a poner en riesgo la financiación del hospital? ¿A comprometer la atención de cientos de personas?» Ignacio tomó su mano, un gesto que sorprendió a ambos, pero que ninguno rechazó. «Si permitimos que el poder y el dinero dicten lo que está bien y lo que está mal, ¿en qué nos convertimos, Pilar? Como profesionales, como personas, ¿qué nos queda?» Sus miradas se encontraron en una conexión que trascendía las palabras. Por un momento, el caso Duarte, el hospital, las amenazas, todo quedó en segundo plano ante la certeza de haber encontrado un aliado verdadero, alguien que entendía los mismos valores fundamentales. «Vamos a seguir adelante», decidió Pilar, apretando ligeramente la mano de Ignacio antes de soltarla. «Pero debemos ser aún más cautelosos. Y necesitamos un plan para cuando todo estalle, porque lo hará». Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, Beatriz Montalvo revisaba las grabaciones de seguridad del hospital, intentando identificar a la niña que afirmaba ser hija de su marido. Y entre las imágenes borrosas, un rostro captó su atención, provocándole un escalofrío de reconocimiento. Beatriz congeló la imagen y la amplió, observando los rasgos inconfundibles que tanto se parecían a los de Javier en su juventud. La socialite cerró su ordenador portátil con un golpe seco y se dirigió a un armario oculto tras una falsa estantería en su despacho. Dentro, docenas de carpetas meticulosamente organizadas contenían el fruto de años de vigilancia privada: informes sobre Marta Navarro y su hija, fotografías tomadas a distancia, copias de boletines escolares de Sofía, incluso registros médicos obtenidos de manera cuestionable. Beatriz no era ajena a la existencia de Sofía. La había vigilado desde las sombras durante años, asegurándose de que se mantuvieran lejos. Lo que no entendía era cómo, después de tanto tiempo, la niña había encontrado el camino hasta Javier. Pasando los dedos por los expedientes, Beatriz extrajo uno particularmente grueso: el informe sobre una enfermedad poco común que afectaba a Marta Navarro, diagnosticada hacía apenas 6 meses. El propio detective privado había escrito una nota al margen: terminal sin tratamiento adecuado, pronóstico, 1 año máximo. Una sonrisa fría se dibujó en el rostro de Beatriz. Ahora entendía la desesperación, el porqué del repentino intento de contacto, y sabía exactamente cómo usarlo a su favor. Tomando su teléfono, marcó el número de su contacto en la administración del hospital. «Necesito que inicien un procedimiento disciplinario contra la enfermera Pilar Jiménez», ordenó sin preámbulos. «Y quiero toda la información disponible sobre un médico recién incorporado, Ignacio Torres». La tormenta que había comenzado como una llovizna ahora se intensificaba, amenazando con arrasar todo a su paso. La Plaza Mayor de Badajoz resplandecía con el fuego de las hogueras de San Juan. Cientos de personas se congregaban alrededor de las llamas, participando en bailes tradicionales extremeños, mientras músicos locales interpretaban melodías que se habían transmitido por generaciones. El aroma de las sardinas asadas, las patatas y el vino de pitarra
impregnaba el aire tibio de la noche veraniega. Pilar contemplaba la escena con Sofía a su lado, la niña maravillada ante el espectáculo que nunca había presenciado. Durante las últimas semanas, habían establecido una rutina. Pilar la recogía los domingos para llevarla a distintos lugares de Badajoz, proporcionándole momentos de normalidad y alegría mientras continuaban con su plan. ¿Quieres saltar la hoguera?, preguntó Pilar, señalando donde algunos jóvenes tomaban carrerilla para brincar sobre las brasas más pequeñas, cumpliendo con la tradición de ahuyentar los malos espíritus. ¿No es peligroso?, preguntó Sofía, aunque sus ojos brillaban con emoción contenida. Un poco, como todas las cosas que merecen la pena, pero estaré justo a tu lado. Con cuidado, Pilar la guió hasta una de las hogueras más pequeñas, diseñadas especialmente para los niños. Le explicó la tradición. Al saltar debían dejar atrás lo malo y dar la bienvenida a lo bueno. Sofía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como quien recibe un legado cultural largamente negado. Piensa en algo que quieras dejar atrás y algo que desees que llegue a tu vida, instruyó Pilar. La niña cerró los ojos un momento, su rostro iluminado por el resplandor anaranjado del fuego. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que conmovió a Pilar. «Que estoy lista». Juntas, tomadas de la mano, corrieron y saltaron sobre las brasas. El momento quedó capturado en una fotografía que Ignacio tomó desde cierta distancia. Sofía en el aire, con una expresión de pura felicidad, el cabello flotando como un halo oscuro alrededor de su rostro tan parecido al de Javier Duarte. Era exactamente la imagen que necesitaban. 2 días después, Ignacio entró en la habitación de Javier con el pretexto de una revisión rutinaria. El empresario se encontraba solo, un raro momento en que Beatriz había salido para atender asuntos de una de sus fundaciones. «¿Cómo se encuentra hoy, señor Duarte?», preguntó mientras comprobaba sus constantes vitales. «Aburrido, doctor Torres. Este encierro forzoso me está volviendo loco». Ignacio sonrió siguiendo el guión que había ensayado con Pilar. «Entiendo perfectamente. ¿Ha podido disfrutar de las fiestas de San Juan? Fueron especialmente hermosas este año». «Las fiestas populares nunca han sido lo mío», respondió Javier con cierta displicencia. «Es una pena. Hay algo especial en ver a las familias reunidas, participando en tradiciones centenarias». Ignacio sacó casualmente su teléfono. «Mire, tomé algunas fotografías. La ciudad cobra vida de una manera única». Con aparente despreocupación, mostró a Javier varias imágenes de la plaza, los bailes, las hogueras. Y entonces, como por casualidad, apareció la fotografía de Sofía saltando sobre el fuego, su rostro una mezcla perfecta de los rasgos de Javier y Marta. El empresario se quedó inmóvil, con la mirada fija en la pantalla. Un silencio espeso llenó la habitación. ¿Puedo ver esa última foto de nuevo?», pidió finalmente con voz apenas audible. Ignacio se la mostró, observando cuidadosamente su reacción. Javier Duarte, hombre habituado a controlar sus emociones en negociaciones millonarias, ahora parpadeaba rápidamente para contener lo que parecían ser lágrimas incipientes. «Esta niña», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Es encantadora, ¿verdad? Estaba con su madre, creo, o quizás era su tía». Javier devolvió el teléfono a Ignacio con manos ligeramente temblorosas. «Doctor Torres, ¿podría enviarme esa fotografía? Por favor». «Por supuesto, señor Duarte. ¿Alguna razón en particular?». El empresario miró brevemente hacia la puerta antes de responder. «Me recuerda a alguien, a cómo podría haber sido en otra vida». La semilla estaba plantada. Cuando Ignacio salió de la habitación, se dirigió directamente a la sala de enfermería, donde Pilar le esperaba con expresión expectante. «Ha funcionado», susurró. La reconoció al instante Pilar. No dijo nada explícito, pero su reacción era como si hubiera visto un fantasma o un sueño materializado. «¿Y ahora?» «Ahora esperamos que la curiosidad haga su trabajo. Le he enviado la foto, tal como pidió. El siguiente paso depende de él». Lo que ninguno de los dos imaginaba era que Beatriz Montalvo, siempre vigilante, había instalado un pequeño programa espía en el teléfono de su marido. Esa misma tarde, mientras regresaba al hospital, recibió una notificación.
Javier había estado mirando durante más de 20 minutos una fotografía recién recibida de una niña en las fiestas de San Juan. Cuando la imagen apareció en su propio dispositivo, Beatriz tuvo que detener el coche a un lado de la carretera. Allí estaba Sofía, más grande de lo que recordaba por sus informes de vigilancia, pero inconfundible. Y lo más perturbador, parecía feliz, despreocupada, como cualquier niña normal. No la amenaza que Beatriz siempre había imaginado, sino simplemente una criatura inocente disfrutando de una tradición local. Por primera vez en muchos años, un pensamiento incómodo se abrió paso entre las defensas de Beatriz. ¿Y si se había equivocado? La pregunta permaneció apenas un instante antes de ser aplastada por años de resentimiento y miedo a perder todo lo que había construido. Con renovada determinación, Beatriz reanudó su camino hacia el hospital. Era hora de tomar medidas más drásticas. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de San Roque, Marta Navarro recibía una noticia que cambiaría todo. Había sido aceptada en un programa experimental de tratamiento, completamente financiado por un benefactor anónimo. El médico que le comunicaba la noticia, visiblemente confundido por el repentino interés en su caso, le explicaba los detalles de una terapia prometedora. «Pero yo no solicité nada de esto», protestaba Marta desconcertada. «A veces la suerte nos encuentra, señora Navarro», respondió el médico. «No cuestione lo bueno cuando llega». Lo que Marta no sabía era que, tras recibir la fotografía de Sofía, Javier Duarte había comenzado a mover hilos desde su cama de hospital, utilizando testaferros y cuentas secretas para no alertar a Beatriz. El empresario, despertado de un largo letargo emocional por la imagen de la hija que nunca había conocido, empezaba a reclamar silenciosamente su derecho a ser padre. La tormenta crecía, alimentada por corrientes de verdad largo tiempo reprimidas, acercándose inexorablemente a su punto culminante. Los pasillos del hospital se habían convertido en un campo de batalla invisible. Por un lado, Pilar e Ignacio maniobraban con discreción, aprovechando cada oportunidad para alimentar la conexión entre Javier y su hija desconocida. Por otro, Beatriz Montalvo desplegaba su influencia como un manto asfixiante sobre la administración del hospital. Una mañana gris, Pilar encontró una carta oficial en su casillero. Estaba citada para un procedimiento disciplinario por violación de la confidencialidad del paciente y conducta profesional inapropiada. La fecha señalada era apenas 3 días después. «Esto es obra de Beatriz», dijo Ignacio cuando Pilar le mostró el documento en un rincón apartado de la cafetería. «Está acelerando sus movimientos, lo que significa que se siente amenazada. Debemos aprovechar eso». «O quizás significa que está a punto de ganar», respondió Pilar con un cansancio inusual en ella. «Ignacio, llevo 20 años construyendo mi carrera. Este hospital es mi vida. Si me expulsan con una mancha en mi expediente...» El joven médico cubrió su mano con la suya, un gesto que se había vuelto habitual entre ellos, cargado de un significado que ninguno se atrevía aún a nombrar. «No dejaré que eso ocurra. Tengo una idea, pero necesitaremos ayuda. ¿Confías en mí?». La respuesta de Pilar fue inmediata, nacida de una certeza que trascendía lo racional. Completamente. El plan de Ignacio era audaz. Localizar a antiguos empleados de la finca La Encina que pudieran corroborar la relación entre Javier y Marta. Tras varios días de búsqueda discreta, encontraron a Teresa Gómez, quien había sido ama de llaves durante más de 15 años y ahora vivía retirada en un pueblo cercano. Teresa los recibió con cierta reticencia inicial, que se transformó en una mezcla de alivio y determinación cuando comprendió el propósito de su visita. «Llevo años esperando que alguien venga a preguntar por ellos», confesó mientras servía un té de hierbas casero. Lo de Javier y Marta fue real, no un capricho pasajero como Beatriz quiso hacer creer a todos. Se amaban. Él incluso había comenzado a hablar de separarse, de empezar una nueva vida. «¿Qué ocurrió exactamente cuando Beatriz los descubrió?», preguntó Pilar. Teresa cerró los ojos brevemente, como quien revive un recuerdo doloroso. «Fue terrible. Beatriz entró en el invernadero donde estaban juntos. Javier acababa de recibir la noticia del embarazo. Nunca olvidaré sus gritos, las amenazas,
no solo a Marta, sino también a Javier. Habló de destruir la empresa familiar, de revelar secretos que hundirían su reputación. ¿Qué secretos?, intervino Ignacio. Los Montalvo aportaron el capital inicial para las empresas Duarte cuando estaban al borde de la quiebra, pero ese dinero, digamos que no procedía de fuentes que soportarían un escrutinio legal. Si Beatriz hablaba, no solo Javier perdería su estatus, sino que podría enfrentar consecuencias legales. Estaba atrapado. Pilar e Ignacio intercambiaron miradas. Era una pieza crucial del rompecabezas. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre todo esto, Teresa? ¿A ayudarnos a reunir a Sofía con su padre? La anciana enderezó la espalda, con una dignidad que desmentía su apariencia frágil. Llevo demasiado tiempo guardando silencio por miedo. Quizás sea hora de hacer lo correcto, aunque sea tarde. Con este nuevo aliado, regresaron a Badajoz con energías renovadas. Sin embargo, les esperaba una noticia perturbadora. La administración del hospital había adelantado el procedimiento disciplinario contra Pilar. Se celebraría esa misma tarde. Mientras Pilar se preparaba para defender su carrera, Ignacio decidió jugarse su última carta. Con una determinación rayana en la temeridad, se dirigió directamente a la habitación de Javier Duarte. Esta vez, Beatriz estaba presente, sentada junto a la cama de su marido como un centinela implacable. «Doctor Torres», saludó con frialdad. «No recuerdo que mi esposo tuviera programada ninguna revisión para hoy». «No es una visita médica, señora Montalvo», respondió Ignacio, cerrando la puerta tras él. «He venido a hablar con ambos sobre Sofía Navarro». El nombre cayó como una piedra en aguas estancadas. Javier se tensó visiblemente mientras Beatriz se ponía en pie, como un depredador preparándose para atacar. «No sé de quién habla, y le sugiero que salga inmediatamente si valora su carrera». Ignacio extrajo de su bata varias fotografías. Sofía en las fiestas de San Juan, Sofía con su madre, una antigua imagen de Marta y Javier en los jardines de la Encina. Su hija, señor Duarte, la niña que ha estado buscando formas de conocerle, mientras su madre enferma lucha por sobrevivir en condiciones precarias. La misma niña cuyas imágenes usted ha estado contemplando durante horas. Beatriz intentó arrebatarle las fotografías, pero Javier fue más rápido. Con una agilidad sorprendente para alguien convaleciente, las tomó y las extendió sobre la cama. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente con voz ronca de emoción. «Después de tantos años, porque su madre está enferma, porque Sofía merece conocer a su padre antes de que sea demasiado tarde, y porque algunas personas aún creen que hacer lo correcto importa, incluso cuando resulta inconveniente». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas mientras acariciaba con dedos temblorosos la imagen de su hija. Beatriz, por su parte, había retrocedido hasta apoyarse en la pared, su máscara de perfección resquebrajándose visiblemente. «No puedes creer a este advenedizo, Javier», dijo con voz temblorosa. «Es parte de un plan para extorsionarnos. La enfermera, esta niña, todos buscan tu dinero». «Como tú, Beatriz», respondió Javier levantando la mirada con una claridad que llevaba años ausente. «¿Como cuando amenazaste con revelar el origen del dinero de tu familia si no abandonaba a Marta? ¿Como cuando me obligaste a elegir entre mi libertad y mi hija?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz parecía haber encogido, despojada de su aura de poder. «Sabes que lo hice por nosotros», susurró. «Por nuestra posición, por todo lo que habíamos construido». «No, lo hiciste por ti, por tu miedo a perder estatus, a ser la esposa abandonada. Y yo fui demasiado cobarde para enfrentarte». Ignacio, comprendiendo que estaba presenciando una ruptura que llevaba décadas gestándose, se dirigió hacia la puerta. «En este momento, Pilar Jiménez está enfrentando un proceso disciplinario por ayudar a su hija, señor Duarte. Una excelente profesional cuya carrera está a punto de ser destruida porque decidió hacer lo correcto. Si realmente desea compensar años de ausencia, quizás pueda empezar por ahí». Mientras la puerta se cerraba tras Ignacio, vio cómo Javier Duarte se incorporaba con dificultad, desconectando el monitor cardíaco ante las protestas de Beatriz. «¿Qué haces? No puedes levantarte en tu estado. Voy a conocer a mi hija, Beatriz. Y antes, voy a impedir que destruyas a la persona que la ha protegido cuando yo no pude hacerlo».
En la sala de juntas del hospital, el proceso disciplinario contra Pilar estaba a punto de comenzar. El director médico, 3 miembros del consejo y un representante legal aguardaban con expresiones severas. Pilar, sola en el estrado, mantenía la compostura a pesar del nudo en su garganta. Justo cuando el director se disponía a enumerar los cargos, la puerta se abrió de golpe. Javier Duarte, aún en bata de hospital, entró con paso decidido, seguido de cerca por un alarmado Ignacio y una Beatriz visiblemente alterada. «Este proceso queda suspendido», anunció Javier con la autoridad de quien ha dirigido empresas durante décadas. La enfermera Jiménez actuó bajo mi autorización explícita para localizar a mi hija biológica, Sofía Navarro. Un murmullo recorrió la sala. El director médico, completamente descolocado, intentó retomar el control. «Señor Duarte, entiendo su interés, pero los procedimientos hospitalarios no están por encima de los derechos de un padre a conocer a su hija, ni de un paciente a recibir información sobre su propia familia», interrumpió Javier. «Y si alguien en esta sala tiene dudas sobre mi paternidad, estoy más que dispuesto a someterme inmediatamente a las pruebas genéticas correspondientes». La determinación en su voz era incontestable. Pilar, todavía procesando este giro inesperado, buscó la mirada de Ignacio, quien le devolvió una sonrisa discreta pero llena de significado. «Más aún», continuó Javier, «quiero anunciar que estoy estableciendo un fondo especial para el hospital, específicamente dedicado a la creación de un departamento de apoyo familiar para pacientes en situaciones complejas, y deseo que la enfermera Jiménez, si acepta, sea quien lo coordine». La sala había quedado sumida en un silencio atónito. Beatriz, que hasta ese momento había permanecido como una sombra amenazante junto a la puerta, dio un paso adelante. Todos esperaban una explosión de ira, pero lo que ocurrió sorprendió incluso a quienes creían conocerla. «Apoyo la decisión de mi marido», dijo con voz clara aunque ligeramente temblorosa, «y añado mi solicitud personal de que este incidente no manche el expediente de la enfermera Jiménez ni del doctor Torres». Su persistencia, aunque inicialmente mal recibida, ha revelado una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. Los ojos de todos los presentes se dirigieron hacia Beatriz, incapaces de creer el cambio. Solo Javier, que la conocía desde hacía más de 30 años, pudo distinguir el brillo de lágrimas contenidas tras su fachada de dignidad. Y en ese momento, por primera vez en décadas, sintió hacia ella algo distinto al resentimiento, un respeto renovado por su capacidad de adaptación, incluso en la derrota. El proceso disciplinario se disolvió en medio de apretones de manos incómodos y promesas de discreción. Pilar fue formalmente exonerada de toda acusación, e Ignacio recibió una disculpa apenas velada del director médico. Mientras salían de la sala, Pilar se acercó a Javier Duarte. «Gracias», dijo simplemente. «Pero hay alguien que lleva mucho tiempo esperando conocerle». «Lo sé», respondió él con emoción contenida. ¿Podrías llevarme con ella, con ambas?» Pilar asintió, profundamente consciente de estar presenciando no solo la reparación de una injusticia, sino el nacimiento de una nueva familia. «¿Y Beatriz?», preguntó, mirando hacia la mujer que ahora conversaba en voz baja con Ignacio. «Tendrá que encontrar su propio camino en esta nueva realidad, como todos nosotros». Aquella tarde, bajo un cielo que finalmente se despejaba después de meses de tormentas metafóricas, Javier Duarte conoció por primera vez a su hija Sofía. El encuentro, que tuvo lugar en el pequeño apartamento de San Roque, fue tan conmovedor como sencillo. Un abrazo largo, un intercambio de miradas en las que ambos reconocieron algo propio y muchas palabras que llevaban años esperando ser pronunciadas. Marta, todavía débil pero con mejor aspecto gracias al tratamiento que Javier había financiado anónimamente, observaba la escena con una mezcla de gratitud y melancolía por el tiempo perdido. Pilar e Ignacio, testigos silenciosos de esta reunión que habían hecho posible, permanecían discretamente en segundo plano. Sus manos se encontraron, entrelazándose con la naturalidad de lo inevitable. No necesitaban palabras para saber que lo que había comenzado como una alianza profesional
se había transformado en algo mucho más profundo. Mientras observaban a padre e hija comenzar a construir un puente sobre el abismo de años de ausencia, compartieron la certeza de haber participado en algo extraordinario, la demostración de que la verdad, aun cuando permanece oculta durante años, encuentra siempre su camino hacia la luz. Y en el proceso, habían descubierto no solo una causa común, sino también el uno al otro. 6 meses después, la mansión de los Duarte en las afueras de Badajoz resplandecía con decoraciones navideñas. La tradicional cena familiar, antes un evento social calculado hasta el último detalle por Beatriz, se había transformado en una celebración más cálida y genuina. Junto al imponente árbol, Sofía colocaba cuidadosamente los últimos adornos, asesorada por su padre, quien parecía haber rejuvenecido varios años. La relación entre Javier y Beatriz había evolucionado hacia una asociación pragmática basada en el respeto mutuo. Aunque ya no compartían dormitorio, habían encontrado una forma civilizada de coexistir, unidos por décadas de historia compartida y un renovado propósito común: apoyar proyectos que beneficiaran a familias no convencionales como la que ahora formaban. Marta Navarro, recuperada tras completar su tratamiento experimental, había aceptado a regañadientes trasladarse a una casa cercana proporcionada por Javier. Su orgullo había resistido inicialmente, pero el bienestar de Sofía finalmente prevaleció sobre antiguas heridas. Ahora dividía su tiempo entre su pequeño negocio de diseño de jardines y colaborar con la fundación que Javier había creado para apoyar a madres solteras. La campanilla de la entrada principal anunció la llegada de más invitados. Sofía corrió a abrir, encontrándose con Pilar e Ignacio, cargados de regalos y sonrisas. La niña los abrazó con el entusiasmo de quien recibe a familia querida. Han llegado. Papá estaba preocupado de que la nieve en la carretera os retrasara. Pilar sonrió, entregando los paquetes a Sofía. Habría que más que un poco de nieve para impedirnos estar aquí esta noche. En el comedor, donde la mesa había sido dispuesta para una cena íntima pero festiva, se reunieron todos en una constelación familiar que habría sido impensable un año atrás. Beatriz, en un gesto de elegancia que la caracterizaba incluso en la adversidad, había cedido su lugar en la cabecera a Javier, sentándose a un lado, mientras Marta ocupaba una posición igualmente destacada en el extremo opuesto. Durante la cena, Javier se puso de pie para proponer un brindis, por los caminos inesperados que nos traen a donde realmente pertenecemos, dijo, su mirada recorriendo cada rostro en la mesa, y por aquellos cuya valentía nos obliga a enfrentar las verdades que hemos evitado demasiado tiempo. Sus ojos se detuvieron en Pilar e Ignacio, cuyo anillo de compromiso recién estrenado brillaba discretamente en la mano de ella, y por las nuevas familias que formamos cuando nos atrevemos a elegir el amor sobre el miedo. Copas en alto, todos respondieron al brindis. Sofía, radiante entre sus dos progenitores, representaba el centro de esta nueva constelación familiar, el catalizador que había provocado una transformación colectiva. Más tarde, mientras Sofía mostraba a Marta los regalos anticipados que había recibido, Pilar e Ignacio salieron al jardín. Bajo un cielo estrellado de invierno, contemplaron la mansión iluminada, testigo silencioso de tanta historia. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Ignacio, abrazándola por detrás. Pilar consideró la pregunta, rememorando los momentos de duda, las amenazas a su carrera, el miedo a perderlo todo. Ni por un segundo, respondió finalmente. Algunos riesgos merecen la pena, especialmente cuando te llevan exactamente a donde debías estar, completó él besando suavemente su sien. Desde el interior les llegaba el sonido de la risa de Sofía, cristalina y libre. Una risa que ahora resonaba regularmente en aquellos salones antes dominados por el silencio y las apariencias. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino, formando nuevos cauces cuando los antiguos resultan insuficientes. Y a veces, como había ocurrido en este caso, transforma el paisaje por completo, creando espacios donde antes solo había limitaciones. Pilar entrelazó sus dedos con los de Ignacio, sintiendo la calidez de su mano contra el frío invernal.
En poco más de 6 meses, habían pasado de ser desconocidos a compañeros de causa, a amigos, a amantes y pronto a familia. Un recordatorio de que el tiempo no se mide en días o años, sino en conexiones significativas y en el valor de nuestras decisiones. Dentro de la mansión, donde una vez reinaron los secretos y las manipulaciones, ahora florecía una honestidad imperfecta, pero genuina. Una prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, para sanar viejas heridas, para permitir que entre la luz. Y mientras las estrellas brillaban sobre Badajoz, 5 personas que el destino había entrelazado de maneras inesperadas celebraban no solo la Navidad, sino el regalo más valioso, la oportunidad de comenzar de nuevo, de reescribir el final de una historia que durante demasiado tiempo había permanecido inconclusa.